La noche en que llegó el primer televisor al barrio, el patio olía a churros fríos, a colonia barata y a cables recién pelados. La familia lo puso sobre una mesa coja, como si fuera un santo nuevo. Todos aplaudieron, hasta que la pantalla, todavía con nieve, escupió un sonido metálico y apareció un rostro enorme, sonriente, demasiado limpio, hablando de paz y unidad, con una voz que parecía rezar y amenazar al mismo tiempo. Alguien, sin querer, se persignó, otro se rió, y en un rincón una niña preguntó: ¿por qué ese señor habla como si nos estuviera mirando desde dentro? Y justo ahí, en medio del entusiasmo, apareció el detalle repulsivo. Una vecina susurró: cuidado con lo que se comenta, que las paredes oyen. Y lo dijo mirando no a las paredes, sino a la gente, a los vecinos, como si el patio entero fuese una oreja. Porque sí, esto es exactamente lo que viniste a escuchar. Una historia sencilla, una familia comprando su primer televisor, el vecindario reuniéndose cada noche, y debajo una época que brillaba por fuera y apretaba por dentro. Te vas a sentir cómodo, como cuando por fin encuentras el relato perfecto. Te vas a enganchar, porque cada noche trae una sorpresa. Y te va a dar un pequeño asco, porque algunas risas se pagaban con silencio. La familia se apellidaba, digamos, Morales. Podrían ser cualquiera. Él, Julián, tenía manos de obrero y uñas siempre con una línea negra de grasa. Ella, Carmen, sabía estirar el guiso como si fuera magia y hacer que una casa estrecha pareciera un hogar ancho. Tenían 2 hijos. Luis, de 12, con ojos de quererlo todo, y Ana, de 8, con esa capacidad peligrosa de decir en voz alta lo que todos piensan en voz baja. El televisor no fue un capricho, fue una conquista. Julián lo compró a plazos, con una libreta donde el vendedor iba marcando pagos como quien marca condenas. Es el futuro, dijo el vendedor, el futuro entra por aquí, y señaló la pantalla como si fuera una boca. Carmen, que no se fiaba de las bocas ajenas, preguntó: ¿y cuánto cuesta el futuro? El vendedor sonrió con dientes perfectos. Lo que usted pueda pagar, y lo que le dejen. En la España de Franco, el futuro se vendía envuelto en papel de estraza, con sello, con himno y con la promesa de que todo iba mejor. Los años duros de hambre habían dejado cicatrices, pero en el barrio ya se notaba otro pulso. Más camisas nuevas, más radios, más motos con ruido de avispa. La gente quería creer. Y el televisor era creer con luz. La primera noche, el patio se convirtió en anfiteatro. Llegaron sillas de Enea, taburetes, cajas de fruta. Los niños se sentaron en el suelo como si fueran a ver magia. Los adultos, de pie, fingiendo que no les importaba mucho, porque en el barrio mostrar demasiado deseo era casi indecente. Y sin embargo, ahí estaban, pegados a la pantalla con esa seriedad con la que antes se miraba el brasero. Julián, orgulloso, puso la antena como un pescador lanzando su caña al cielo. Ahora, dijo, y giró un botón. La pantalla parpadeó. Nieve, un pitido, y de pronto, imagen. Un presentador con traje, un decorado solemne y esa manera de hablar donde cada frase parecía una orden con guantes. Buenas noches. España. La palabra España salió como si fuera una propiedad privada. Aplausos. ¿Por qué aplaudieron? Porque el televisor funcionaba, porque la imagen había vencido a la nieve, porque por fin el barrio tenía ventana, y también, aunque nadie lo diría, porque aplaudir era una costumbre útil. Te alineaba, te protegía, te daba la sensación de estar haciendo lo correcto sin tener que pensar demasiado. Luis miró a su padre como si Julián hubiese inventado la electricidad. Ana, en cambio, se fijó en otra cosa. En la forma en que algunos adultos, al escuchar ciertas palabras, bajaban la voz incluso antes de hablar, como si el televisor fuese un oído, como si fuese un cura, como si fuese un guardia. Carmen sacó un plato de aceitunas y pan, y el patio olió a fiesta humilde. La vecina Matilde trajo pipas. El viejo don Eusebio, que cojeaba de una pierna, se colocó cerca de la puerta, como quien siempre necesita una salida, y llegó también Manolo, el del colmado, con su barriga y su risa fácil, que decía: «Esto sí que es progreso. Antes teníamos hambre y ahora tenemos películas». Todos rieron, pero el primer programa no fue una película, fue el no-do. Caras serias, desfiles, banderas que parecían no acabar nunca. Una voz en off que hablaba como si España fuese una persona que jamás se equivoca. Imágenes de fábricas, de presas, de obreros sonrientes levantando el pulgar,
de campesinos felices porque alguien los filmaba, y ahí, entre la música triunfal, aparecía algo inquietante. La sensación de que la alegría era obligatoria. Ana tiró de la manga de Carmen. «Mamá, ¿por qué están todos tan contentos?» Carmen no contestó. Miró de reojo a Matilde y Matilde miró al suelo. Julián carraspeó. «Porque están trabajando para que el país vaya bien», dijo, demasiado rápido, como si repitiera una frase aprendida. Don Eusebio murmuró: «Qué bien salen siempre». Y justo cuando lo dijo, Manolo, el del colmado, soltó una carcajada fuerte, exagerada, como un portazo. «Claro, si saliéramos nosotros también estaríamos guapos». Y el comentario, que parecía inocente, sirvió para tapar el murmullo del viejo, para borrarlo. Luis, que era listo, entendió el truco sin que nadie se lo explicara. En ese patio había cosas que se decían y cosas que se envolvían, como el pescado en papel. Lo que importa huele, así que mejor taparlo. Aún así, el televisor hizo lo que hacen las novedades. Cambió el ritmo del barrio. En pocos días, la hora de la pantalla se volvió sagrada. Se adelantaban cenas, se cerraban persianas, se apagaban radios. La gente decía que venía a ver, pero en realidad venía a estar, a sentir que pertenecía a algo moderno, luminoso, a olvidarse, aunque fuera un rato, de que el país tenía una especie de sombra larga que siempre estaba ahí. Y entonces empezaron las noches de serial, un capítulo tras otro. Amores, intrigas, canciones. Las mujeres suspiraban. Los hombres fingían que no les importaba. Los niños se reían con los golpes de comedia. Carmen notó algo curioso. El televisor les daba un idioma común, frases que al día siguiente se repetían en el mercado, bromas que cruzaban de puerta a puerta. Era como si el aparato fuese una fogata nueva, pero eléctrica. Julián, cada noche, se sentía el rey de su propio patio, pero ese reinado venía con un precio invisible. El televisor no solo atraía vecinos, atraía miradas. Una tarde, cuando Julián subía la antena al tejado, vio a un hombre en la esquina tomando notas en una libreta. No parecía del barrio, tenía zapatos limpios y una manera de mirar que no era de comprar pan, sino de medir. Julián lo observó un segundo, y el hombre levantó la vista y sonrió, como si le estuviera dando permiso para seguir viviendo. Julián bajó con el corazón apretado, no dijo nada. En casa, Carmen lo notó. «¿Qué te pasa?» «Nada, que el viento mueve la antena», mintió. Y Carmen, que conocía las mentiras por el peso que dejan en el aire, no insistió. En la época de Franco, insistir podía ser un deporte peligroso. A la semana siguiente, llegó al patio un nuevo espectador fijo. Un primo lejano de Matilde, llamado Roberto. Nadie lo había visto antes. Se sentaba al fondo, muy quieto, y aplaudía con 2 palmas exactas, como un metrónomo. Nunca traía comida. Nunca reía de verdad. Cuando alguien decía, «dicen que», él giraba la cabeza con suavidad, como un gato escuchando un ratón. Y lo más inquietante, Roberto siempre se iba 1 minuto antes del final, como si su horario fuese más importante que la historia. Luis empezó a odiarlo sin razón clara. Ana, en cambio, le sonreía porque a los 8 años aún no sabes distinguir entre timidez y peligro, y en medio de esa tensión silenciosa llegó la noche de la gran pelea doméstica. La primera que el barrio presenció sin querer. Fue una tontería, una chispa. Julián había gastado un poco más en arreglar la antena. Carmen dijo, «No podemos vivir para pagar una caja que habla». Julián, herido, respondió, «No es una caja. Es para que los niños aprendan, para que vean el mundo». Y Carmen soltó la frase que le salió del estómago, no de la cabeza. «¿Qué mundo, Julián? ¿El que nos enseñan o el que nos esconden?» Silencio. El tipo de silencio que se clava. Se oyó una tos, un plato, un niño tragando saliva, y allí estaba Roberto, al fondo, inmóvil. Como si Carmen hubiese encendido una alarma invisible, Julián miró alrededor y entendió tarde lo que había hecho. Convertir su casa en plaza pública, en tribunal. En escenario, para arreglarlo, Carmen sonrió de golpe, un gesto artificial, y levantó la voz como quien cambia de canción. «Venga, que empieza». Y todos obedecieron esa orden disfrazada de alegría. La pantalla los salvó, les dio algo a lo que mirar para no mirarse entre ellos. Ese fue el primer giro real en la historia del televisor. No solo traía entretenimiento, traía disciplina. Marcaba cuándo callar, cuándo reír, cuándo aplaudir. Era una fiesta con reglas, pero también, y esto es lo que hace que la historia sea adictiva, el televisor empezó a colar cosas inesperadas.
A veces, en un gesto, en una palabra mal medida, en una canción extranjera que sonaba demasiado libre, entraba un hilo de otro mundo y los vecinos lo olían como se huele una tormenta. Una noche pusieron una película con un actor americano, sombrero, coche grande, una mujer que hablaba como si no tuviera miedo. El patio entero se inclinó hacia adelante. Luis sintió una punzada en el pecho, una mezcla de deseo y rabia. ¿Por qué ellos pueden? No sabía completar la frase. ¿Por qué ellos pueden y nosotros? Julián, sin darse cuenta, apretó el puño. Ana, que siempre hacía preguntas peligrosas, dijo: «Papá, ¿aquí también hay gente así?» Y Julián, sin querer, miró a Roberto. Solo un segundo. Pero Roberto lo vio y sonrió. Ese fue el segundo giro. El enemigo no siempre lleva uniforme. A veces lleva sonrisa. A veces trae parentescos. A veces se sienta en tu patio y come tus aceitunas sin tocar una sola. A partir de ahí, las noches se volvieron más intensas. No por la programación, sino por lo que pasaba alrededor. Alguien comentaba una noticia y otro le cortaba. Un chiste se quedaba a medias. Una palabra se tragaba como espina. Y aún así, el patio seguía llenándose, porque el televisor era droga dulce. Te daba luz, te daba compañía, te daba la sensación de que la vida avanzaba. Carmen empezó a notar que la gente venía no solo a ver la pantalla, sino a comprobar quién estaba allí, quién faltaba, quién aplaudía, quién no. El televisor era un imán, y también un registro. Una madrugada, Julián regresó tarde del trabajo. Traía el rostro gris, se lavó las manos 3 veces. Carmen lo esperó sin hablar. Cuando por fin él se sentó, dijo en voz baja: «Hoy han detenido a uno». «¿A quién?» Julián tragó saliva. «A un compañero de la fábrica. Por decir cosas». «¿Qué cosas?» Julián miró la pared. «Cosas que no se dicen». La frase quedó flotando como humo. Carmen miró el televisor apagado, esa caja negra que de noche parecía más grande, y por primera vez sintió algo parecido al odio, no al aparato en sí, sino a lo que representaba. La mezcla repulsiva de entretenimiento y vigilancia, de canciones y miedo, de familia reunida y boca cerrada. Al día siguiente, el barrio volvió a llenarse por la noche como siempre. Risas, pipas, niños corriendo. Y allí estaba Roberto, puntual, al fondo. Ana le hizo un gesto con la mano. Roberto se lo devolvió. Un gesto amable, casi tierno, que por algún motivo daba más asco que una amenaza directa, y entonces llegó el tercer giro, el que cambió la historia del patio. Esa noche, justo antes de que empezara el programa, alguien llamó a la puerta de los Morales. 3 golpes secos. No los golpes de un vecino. No los golpes de «¿me prestas sal?». Julián abrió. En el umbral había un hombre con chaqueta oscura. A su lado, otro más joven. Ninguno sonreía. El mayor habló con voz educada, casi cordial, como quien pide una receta. «Buenas noches. ¿El televisor es suyo?». Julián sintió que el estómago se le caía al suelo. «Sí, señor. Solo venimos a hacer unas comprobaciones». Rutina. Rutina. La palabra más peligrosa de la época, porque la rutina era el disfraz de todo. El patio, que hace un minuto era fiesta, se congeló. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Los niños, por fin, entendieron que el miedo tiene olor, y se callaron de golpe. Carmen apareció detrás de Julián, con una sonrisa tiesa. ¿Comprobaciones de qué? El hombre miró el aparato apagado como si fuera una caja de secretos. De emisión, de licencia, de orden. Julián quiso decir que todo estaba apagado, que era un televisor normal, que ellos solo veían lo que ponían, pero no encontró palabras, porque en esa España las palabras eran como monedas. Si las gastabas mal, te quedabas sin nada. Y justo cuando el hombre dio un paso hacia adentro, Roberto, el primo lejano, se levantó del fondo y dijo, con una naturalidad perfecta: «Yo les acompaño, si hace falta». Es la familia Morales, gente decente. Ese gente decente cayó como una piedra en un pozo, sonó a salvación y a sentencia al mismo tiempo, porque de pronto el patio entero entendió que el televisor no era solo una ventana al mundo, era un escenario donde alguien, en cualquier momento, podía entrar y cambiar el guión. El hombre de la chaqueta oscura entró sin pedir permiso, pero con esa cortesía de cuchillo bien afilado. No hace ruido, no parece agresivo, hasta que lo tienes dentro. El joven que lo acompañaba se quedó en el umbral, mirando al patio como quien cuenta cabezas en un rebaño. «¿Dónde está la factura?», preguntó el mayor, sin levantar demasiado la voz. Julián señaló un cajón.
Sus manos, que podían cargar sacos, temblaron al abrirlo. Carmen notó, con una lucidez cruel, que el patio entero había dejado de ser patio. Era un tribunal al aire libre. Las pipas ya no crujían. Las sillas ya no se movían. Hasta el aire parecía estar esperando la palabra equivocada para castigarla. Roberto se colocó a la izquierda del hombre, como un florero útil. Sonreía con una humildad ensayada. Y esa sonrisa era peor que una amenaza, porque te obligaba a fingir que aquello era normal. «Es un aparato nuevo, ¿verdad?», dijo el mayor, tocando la carcasa del televisor con la punta de los dedos. «Sí, señor», respondió Julián. «¿Y se reúne mucha gente?». La pregunta no era «¿vienen vecinos?», era «¿cuánta influencia tiene esta casa?». Era «¿quién habla aquí?». Carmen se adelantó un paso, lo justo para que el hombre la mirara. «Vienen a ver programas, nada más. Como en todas partes». El hombre la observó con una calma casi científica. «En todas partes, cuando hay orden». Y luego, como si cambiara de tema. «¿La antena la instaló usted?». Julián asintió. «La subí al tejado, para que se viera bien». El joven del umbral soltó una risita mínima, seca, como un chasquido. «Para que se vea bien», repitió, como quien saborea una frase por dentro. El mayor abrió la factura, la revisó despacio, y en ese silencio Carmen se dio cuenta de algo. No estaban buscando papeles, estaban buscando caras, reacciones. Estaban midiendo quién bajaba la cabeza, quién discutía, quién temblaba. «Rutina», dijo el mayor al fin, y esa palabra volvió a caer como plomo. También conviene recordar que el aparato debe utilizarse adecuadamente. Hay contenidos que ayudan a la convivencia y otros que la enturbian. La palabra contenidos sonó como ideas, y enturbian sonó como delatan. Desde el patio, una vecina demasiado nerviosa soltó una frase tonta, de esas que se dicen para romper el hielo y solo consiguen que el hielo te corte. «Ay, señor, aquí lo único que enturbia es la imagen cuando hace viento». Risas sueltas, forzadas, un par de carcajadas más fuertes de lo necesario, y otra vez Carmen vio el mecanismo repulsivo. Reír no por gracia, sino por protección. Reír para demostrar que no hay peligro, aunque lo estés oliendo. El mayor asintió como si le hubieran dado la respuesta correcta en un examen. Miró el patio. «Me alegra ver alegría. La alegría es buena señal. Buena señal». Como si ellos fueran una estación de radio y tuvieras que emitir felicidad. Entonces se produjo el gesto más pequeño, el más revelador. El hombre se volvió hacia Roberto y dijo, casi sin mover los labios, «¿Todo bien por aquí?». Y Roberto, ese primo que nadie recordaba, contestó con una frase corta que a Carmen le quemó la garganta, aunque no iba dirigida a ella. «Todo bien, son gente tranquila». La inspección terminó con una palmada suave en la carcasa del televisor, como si el hombre estuviera bendiciendo un altar doméstico. Luego se marcharon. El joven del umbral fue el último en irse, mirando un segundo a Luis y a Ana, como si memorizara sus caras para un futuro que ellos no habían pedido. Cuando la puerta se cerró, el patio tardó 3 segundos en recuperar el sonido. Solo 3, pero esos 3 segundos se sintieron como una vida entera. «Bueno», exclamó Manolo, el del colmado, demasiado alto. «Ya está, que empiece la película, hombre». Y la gente obedeció otra vez. La pantalla volvió a salvarlos, o a amarrarlos, que viene a ser parecido. Julián encendió el televisor con una urgencia casi desesperada. La imagen apareció. Música, sonrisas, un concurso, un presentador que gritaba «¡Vamos!», y el patio respondió con aplausos auténticos, como si el ruido pudiera borrar lo que acababa de pasar. Carmen, sin embargo, no podía aplaudir. Estaba escuchando otra cosa. La frase «son gente tranquila» rebotando en su cabeza como una pelota sucia. ¿Tranquila? ¿Qué significaba? ¿Que no pensaban? ¿Que no preguntaban? ¿Que no existían demasiado? Esa noche, cuando todos se fueron, Julián cerró con llave, no porque temiera que le robaran el televisor, temía que le robaran la boca. En la cama, Carmen habló en un hilo. «Ese Roberto es familia de Matilde», respondió Julián, rápido. «No, eso es lo que dicen». Julián suspiró. «¿Qué quieres que haga, Carmen? ¿Echarlo? ¿Decirle que no venga? Quiero que entiendas que el televisor nos ha puesto una diana». Julián giró la cara hacia la pared. «Yo solo quería...». No terminó la frase, porque lo que él quería era demasiado simple para una época complicada. Quería orgullo, quería que sus hijos vieran un mundo más grande que la fábrica y la pila del fregadero.
A la mañana siguiente, en el mercado, la historia ya había cambiado. En boca de la gente, la inspección se convirtió en una visita amable, luego en un control sin importancia, y al final en nada. Las cosas peligrosas, en el barrio, se adelgazaban con palabras hasta volverse invisibles. Era un arte. Matilde se acercó a Carmen entre puestos de verduras. «No te preocupes. Roberto es buena persona. Es muy correcto». Carmen la miró fijamente. «¿Correcto para quién?» Matilde apartó la vista. «No seas así. Bastante tenemos con sacar adelante a los críos». Y allí estaba el chantaje emocional de la época. La supervivencia como excusa para no mirar. Bastante tenemos. Como si pensar fuera un lujo. Como si la dignidad se pagara en cuotas, igual que el televisor. Con los días, la vida pareció volver a la normalidad. La hora de la pantalla siguió siendo fiesta. La gente volvió a traer sillas. Los niños volvieron a correr. Carmen se obligó a sonreír. Y sin embargo, había un cambio sutil. Ahora, antes de cada comentario, todos miraban de reojo a Roberto, como si el patio tuviera un centro de gravedad nuevo. Roberto nunca pidió nada, nunca amenazó. Su poder era más viscoso, convertía lo espontáneo en sospechoso. Si alguien decía, pues mi primo en Francia, Roberto inclinaba la cabeza, interesado. Y de pronto, la frase se convertía en un error. Una noche, durante una comedia, el actor se cayó de espaldas y el patio soltó una carcajada enorme. Luis se rió tanto que casi se atraganta. Ana, feliz, dio palmadas. Carmen, por un segundo, se dejó llevar. Y entonces vio a Roberto. No reía. Sonreía, sí, pero con los ojos quietos, calculando quién reía más fuerte. Y Carmen sintió una repulsión física, como si hubiera una cucaracha debajo de la risa. Julián intentó mantener el ambiente ligero. Empezó a hacer bromas sobre la antena, sobre la nieve en la pantalla, sobre cómo el televisor comía electricidad. Los vecinos lo celebraban. Era su manera de defender la alegría, pero la alegría, a veces, también puede ser una máscara con la que te asfixias. En esas semanas, Luis descubrió otra cosa. El televisor no solo mostraba programas, mostraba deseos, anuncios de electrodomésticos, coches, colonias, gente sonriendo con dientes perfectos, casas limpias, cocinas brillantes, y el barrio, que todavía tenía humedad en las paredes, se quedaba hipnotizado. Era como si la pantalla les dijera: puedes ser esto, si obedeces, si trabajas, si no molestas. Y a la vez, como un truco de prestidigitador, el televisor escondía lo que no convenía. No había voces quebradas, no había colas, no había nombres prohibidos, no había preguntas. Una tarde, Luis volvió de la escuela con una hoja doblada en el bolsillo. Se la mostró a Ana como si fuera un mapa del tesoro. «Mira, me lo ha dado Paco». «¿Qué es?» «Una lista de canales». Ana frunció el ceño. «¿Canales?» «Frecuencias. Dice que por la noche, si giras un poco, puedes pillar otra cosa». De fuera, la palabra fuera sonó como libre, sonó como peligro, sonó como caramelo envenenado. Esa noche, cuando los vecinos se fueron, Luis esperó a que Carmen fregara y Julián revisara la libreta de pagos. Ana se quedó de vigía. Luis se acercó al televisor como un ladrón de luz. «¿Qué haces?», preguntó Julián sin levantar la vista. Luis tragó saliva. «Nada, solo probar». Julián se levantó. En otra época habría reñido, pero la curiosidad de su hijo le tocó un nervio que él también tenía. Se acercó. «¿Probar qué?». Luis giró el dial. La imagen se llenó de nieve, un zumbido, un silencio raro. Ana abrió la boca, fascinada, y de pronto apareció algo, no claro, pero era otra textura, otro tipo de música, una voz más rápida, menos solemne, menos catedral, un hombre hablando con un acento distinto, contando noticias como si no fueran un sermón. Carmen se quedó congelada con el plato en la mano. «Apaga eso», susurró, más por instinto que por razón. Julián no apagó, bajó el volumen. El corazón le latía en la garganta. Luis tenía los ojos brillantes. «¿Lo ves? ¿Lo ves?». La pantalla mostró una imagen fugaz. Una calle con gente caminando, normal, sin banderas. Luego un corte, otra cara, y una palabra que Carmen creyó escuchar, una palabra que en su casa nunca se decía: «huelga». Fue como si alguien hubiera encendido un fósforo dentro de la habitación, una luz mínima, prohibida, capaz de incendiarlo todo. Julián reaccionó por fin, apagó el televisor. Silencio absoluto. Ana, que no entendía del todo, preguntó: «¿Por qué lo apagáis si era bonito?».
Carmen se acercó a Luis y le agarró la cara con ambas manos, con una ternura desesperada. Porque hay cosas bonitas que te pueden romper la vida. Luis apartó la mirada, ofendido. Pero si solo era una voz. Julián se sentó, agotado. Una voz puede ser una bala, dijo, y esa frase le salió con amargura, como si hubiera tenido que aprenderla a golpes. Durante días Luis no habló de aquello, pero la idea ya estaba dentro. Y las ideas, cuando entran, no piden permiso para quedarse. El patio, por su parte, siguió reuniéndose, y ahí vino el siguiente giro. Cuanto más vigilado se sentía el barrio, más necesitaba el televisor. Era paradójico y humano. El miedo los empujaba a buscar compañía, y la compañía los empujaba a reunirse en el mismo sitio donde podían ser observados, como polillas y una lámpara. Una noche, la emisión oficial se cortó unos segundos, la pantalla quedó negra. En el patio se oyó un «uy» colectivo. Cuando volvió la imagen, el presentador sonrió demasiado y dijo algo sobre pequeñas incidencias técnicas. Julián notó que Roberto lo miraba fijamente, como si quisiera ver qué pensaba de ese fallo. Julián respondió con la expresión más vacía que pudo fabricar. La vaciedad, aprendió, también era defensa. A la semana apareció en la puerta de los Morales una carta sin sobre, doblada en dos, metida por la ranura como si fuera una lengua. No tenía sello oficial, lo cual era inquietante. Tampoco firma, solo una frase escrita a mano. Cuidado con la antena, no todo lo que capta es para tus hijos. Carmen leyó la frase y sintió que el cuerpo se le ponía frío. Julián la releyó varias veces, como si pudiera encontrar el tono del autor en el trazo. ¿Quién ha sido?, preguntó Luis, asomando por el pasillo. Nadie, dijo Carmen demasiado rápido, y ahí cometió un error. Cuando mientes a un niño inteligente, le estás enseñando a mentir mejor. Julián guardó la nota en la libreta de pagos, como si fuera otro recibo, otro plazo, otra deuda. Esa noche, cuando el patio se llenó, Carmen observó a los vecinos con ojos nuevos. Cualquiera podía haber escrito la nota. Alguien preocupado, alguien celoso, alguien que quería ayudar, o alguien que quería asustar sin ensuciarse las manos. La duda era el veneno perfecto. No te mata de golpe, te cambia por dentro. Roberto llegó puntual, se sentó al fondo, y por primera vez trajo algo. ¿Una botella de anís? Para endulzar la noche, dijo, amable. El anís brilló bajo la luz amarilla del patio, como una promesa. Manolo, el del colmado, aplaudió. Eso es, aquí somos familia. Carmen sintió ganas de reír y vomitar a la vez. Familia. Roberto les ofrecía azúcar con la misma mano con la que podía apretar un cuello, y lo hacía con tanta elegancia que te obligaba a agradecerlo. El programa de esa noche era un espectáculo musical, canciones alegres, trajes, coros, y el patio se animó. Las mujeres canturrearon, los hombres hicieron palmas. Incluso don Eusebio, el viejo, movió el pie. En un momento, el presentador dijo: «España canta porque España está en paz», y la frase fue celebrada con un aplauso automático. Entonces Ana, inocente como un cuchillo limpio, preguntó en voz alta: «¿Y por qué dicen tanto paz? ¿Es que podría no haberla?». Fue una pregunta simple, infantil, y sin embargo cayó como una granada sin explosión. El tipo de cosa que no estalla, pero deja a todos sordos. Carmen sintió que la sangre se le iba a los talones. Julián abrió la boca, pero no le salió nada. Un vecino tosió, otro miró al suelo, y Roberto se inclinó hacia adelante, con interés auténtico, como si acabara de escuchar la mejor frase de la noche. Manolo soltó una carcajada demasiado fuerte. «¡Ay, la niña! Porque la paz es lo mejor, claro, como el pan». Y la gente rió, agradecida por esa tabla de salvación. La pregunta de Ana se ahogó en risas. Pero Roberto no se rió. Solo miró a Ana como si la estuviera archivando. Esa madrugada, Carmen no pudo dormir. Se levantó, fue al salón, miró el televisor apagado. Era una caja negra, muda, y aún así parecía estar escuchando. Carmen pensó: esto no es una ventana, es un ojo. Y pensó otra cosa peor. Y nosotros lo hemos puesto en medio de la casa, orgullosos, y le hemos invitado a medio barrio. En los días siguientes, Carmen empezó a hacer algo pequeño pero rebelde. Bajaba el volumen un poco más de lo necesario. No lo apagaba, no podía, pero le quitaba poder. A veces, mientras los vecinos miraban la pantalla, Carmen miraba a la gente, observaba quién se relajaba, quién se tensaba, quién miraba a Roberto, quién evitaba mirarlo. Era como ver una obra de teatro donde nadie sabía que actuaba.
Y entonces, una tarde, sucedió lo impensable. Don Eusebio entró en casa de los Morales cuando todavía no había llegado nadie. Cerró la puerta detrás de él. Su cojera parecía más pesada que nunca. «Carmen», dijo sin rodeos, «¿puedes hacer que hoy no venga tanta gente?» Carmen parpadeó. «¿Qué pasa?» El viejo se apoyó en la mesa. «Han preguntado por mí, 2 veces». «¿Quién?» «Da igual quién, tú ya lo sabes». Miró el televisor. «Ese aparato atrae moscas». Carmen sintió un nudo en el pecho. «¿Y qué quieres que haga?» Don Eusebio respiró hondo. «Quiero que me dejes sentarme hoy cerca de la puerta. Y si pasa algo, si entra alguien, tú no me has visto». Esa frase, «tú no me has visto», fue un golpe seco, porque era el resumen de una vida entera. Sobrevivir era desaparecer a tiempo. Esa noche el patio se llenó menos. Carmen dijo que Julián estaba cansado, que había que madrugar, que la señal fallaba. Algunos se quejaron, pero aceptaron. Roberto, sin embargo, apareció igual. Y se sorprendió, lo justo para que Carmen lo notara. «Hoy hay poca gente», comentó Roberto sonriendo. «¿Sí?», dijo Carmen. «La gente tiene cosas que hacer». Roberto se acomodó al fondo como siempre, pero su mirada esa noche era más activa. Recorrió el patio, se detuvo en Don Eusebio cerca de la puerta, volvió a Carmen, y Carmen sintió que estaba jugando una partida sin conocer las reglas. El programa empezó. A mitad se oyó de nuevo un golpe en la puerta. 3 golpes secos, otra vez. Como si la vida estuviera repitiendo la escena para ver si ahora reaccionaban mejor. Julián abrió, esta vez era un hombre solo, más joven, sin chaqueta oscura, con un aire de funcionario aburrido. «Buenas», dijo. «Una notificación, es rápido». Le entregó un papel a Julián. Julián lo leyó y el color se le fue de la cara. Carmen se acercó. «¿Qué es?» Julián tragó saliva. «Dicen que por normativa, a partir de ahora, las reuniones para ver televisión». Miró el papel como si fuera una broma. «Deben estar registradas, que hay que solicitar autorización si se reúne mucha gente». El patio entero escuchó. Un murmullo se levantó como un enjambre. Alguien dijo, «¿Qué?». Otro dijo, «Pero si esto es una casa». Una mujer se santiguó. Un hombre escupió al suelo, y en ese caos, Roberto alzó la voz con la calma de quien ya sabía el final. «No os alteréis, es normal. Son medidas para el bien de todos. Mejor hacer las cosas bien y ya está. Mejor hacer las cosas bien». Otra vez, obediencia envuelta en consejo amistoso. Carmen miró a Julián. Julián miró a Carmen. Y en ese intercambio silencioso nació una decisión que no parecía heroica, pero lo era en su escala mínima. Si se registraba el patio dejaría de ser patio, sería una lista, un archivo, un lugar donde una risa tendría consecuencias. Esa noche, después de que los vecinos se fueran, Julián se sentó con el papel en la mesa. Carmen lo miró como se mira una bomba sin mecha visible. Luis y Ana, en el pasillo, escuchaban. Don Eusebio se había ido sin despedirse, como quien ya está ensayando la desaparición. «¿Qué hacemos?», preguntó Julián. Carmen respondió con una frase que le salió sorprendentemente firme. «Vamos a cambiar el juego». Y justo cuando lo dijo, se oyó un sonido leve, casi ridículo. Un chasquido en la pared, como si alguien al otro lado hubiera apoyado algo, como si el patio, incluso vacío, siguiera lleno. Carmen apagó la luz del salón. Se quedaron en penumbra, respirando despacio, escuchando el edificio como si el edificio fuese un animal. El televisor, apagado, era una mancha oscura. Julián susurró, «¿Has oído eso?». Carmen no respondió. Porque si lo nombraba, lo hacía real. Y en esa oscuridad, Luis sintió de golpe que su mapa del tesoro, las frecuencias de fuera, no era un juego, era dinamita. Esa misma mañana, Carmen no fue al mercado, no por pereza, sino por estrategia. Se quedó en casa con las persianas medio bajadas, mirando el patio como si fuera un tablero de ajedrez donde alguien te ha cambiado las piezas en secreto. Julián salió temprano, pero no fue directo a la fábrica. Dio una vuelta absurda, un rodeo que no tenía sentido. Salvo uno, querían comprobar si alguien los seguía, porque cuando tu vida se convierte en rutina para otros, tú empiezas a vivir como un fugitivo aunque no hayas hecho nada. Luis y Ana desayunaron sin hablar. Ya no era el televisor lo que les quitaba las palabras. Era el miedo. El miedo te roba la lengua con la misma delicadeza con la que te roban el bolsillo en un tranvía lleno. En la mesa, el papel de la notificación seguía ahí, blanco y cruel. Julián lo extendió como si fuera un plano de una casa que se derrumba. Registro, autorización, control.
leyó Carmen en voz baja. Palabras pequeñas para cosas enormes. Y entonces Julián hizo algo inesperado. Se rió, una risa corta, amarga, de hombre al que le han cambiado el suelo por arena. ¿Sabes lo que es esto?, dijo. Que nos han vendido el futuro y ahora quieren el recibo del futuro. Firmado. Carmen no sonrió. Había descubierto, demasiado tarde, que el televisor era como esas fiestas donde te invitan con música y luego te cierran la puerta por dentro. Vamos a cambiar el juego, repitió ella, pero ahora necesitaba convertir la frase en algo concreto. Esa tarde, en la fábrica, Julián habló con un compañero que sabía de cables y de silencios. Le llamaban Chispa, porque arreglaba cosas con alambre y porque siempre parecía a punto de electrocutarse. Chispa lo escuchó y no preguntó mucho. En aquella España, preguntar demasiado era como encender una luz en un sitio donde alguien quiere que estés a oscuras. Si te registran reuniones en tu casa, te convierten en un local, dijo Chispa. Y un local se vigila, y un vigilado se acostumbra. ¿Y qué hago?, preguntó Julián. Chispa sacó un cigarrillo, lo encendió, aspiró como si se tragara la palabra prudencia. Hazlo al revés. Que no vengan a tu casa. Que tu casa vaya a ellos. Julián frunció el ceño. Chispa sonrió, y esa sonrisa tenía algo de truco de feria. La señal viaja. No necesitas a todo el mundo en el mismo patio. Si tienes cable, puedes llevar imagen a otro sitio. La idea era peligrosa y brillante, como una cerilla cerca de gasolina. Julián volvió a casa con la cabeza llena de posibilidades. Carmen lo vio entrar y supo que traía algo. Cuando Julián tenía un plan, caminaba como si el suelo fuera un poco más suyo. Podemos repartir la pantalla, dijo él apenas cerró la puerta. Llevar la señal a 2 o 3 casas. Que cada noche se junten pocos. Que no se note. Que parezca normal. Carmen lo miró. Normal. Otra vez esa palabra venenosa, pero el plan tenía lógica. Si la reunión grande era la diana, entonces había que romper la diana en pedazos. Luis escuchaba desde el pasillo, con el corazón acelerado, como si estuvieran planeando un atraco. Y de algún modo lo era. Querían robarle al poder un momento de vida compartida. Ana, sin entender del todo, preguntó: ¿entonces ya no vendrán todos? Carmen le acarició el pelo. Vendrán, pero de otra manera, y ahí estaba el primer giro de esa nueva etapa. El televisor dejó de ser solo un centro, se convirtió en una red, y una red puede salvarte o atraparte. Esa noche hicieron la primera prueba. Julián y Chispa tendieron un cable por el patio, pegado a la pared, disimulándolo con una cuerda de tender sábanas. Si alguien preguntaba, era para colgar ropa. En esa época, la mentira útil se vestía de costumbre doméstica. La imagen llegó a casa de Matilde primero. Matilde, que siempre defendía a Roberto, se emocionó como una niña cuando vio el concurso sin nieve. «Mira qué bien se ve», dijo, y por un segundo fue solo una vecina feliz. Carmen tragó saliva. «Y no hace falta que venga tanta gente aquí», añadió Carmen, suave, como si sugiriera una receta. «Así estamos más tranquilos». Matilde asintió, pero miró de reojo hacia su propia puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando dentro de su casa, y ahí Carmen entendió otro detalle repulsivo. El miedo no solo vive en la calle, se instala en tu pasillo, se sienta en tu silla. La segunda casa fue la de don Eusebio. El viejo no quería televisión, decía, pero cuando la imagen apareció, se le humedecieron los ojos, no por el programa, por el milagro técnico, por la sensación de que el barrio era más listo que la amenaza. «No os confiéis», murmuró sin embargo. «Cuando algo funciona demasiado bien, alguien se ofende». Y la tercera casa iba a ser la de Manolo, el del colmado, porque Manolo, con toda su fanfarronería, tenía una cosa valiosa: gente, entrando y saliendo todo el día. Su casa era ruido, y el ruido a veces oculta. El plan parecía perfecto, demasiado perfecto. Roberto apareció esa misma noche, como siempre, puntual. Encontró el patio medio vacío, se quedó quieto, observando el cable disimulado, las sillas ausentes, el aire menos festivo. «¿Y la gente?», preguntó con un tono de curiosidad amistosa. Julián sonrió con un esfuerzo que le dolió en la mandíbula. «Hoy no hay programa que interese, ya sabes». Mintió. Roberto caminó despacio, como si paseara por una tienda donde todo está a la venta. Sus ojos se posaron en la cuerda de tender ropa, y en la pared donde el cable dibujaba una línea mínima, casi invisible. «Ah», dijo, y su «ah» sonó como una puerta que se cierra. «Entiendo». Carmen sintió un escalofrío. Roberto no discutió, no preguntó más.
Se sentó al fondo y miró la pantalla como si nada, pero sus manos, sobre las rodillas, estaban demasiado quietas. Aquella noche, cuando Roberto se fue, Carmen miró a Julián. «¿Nos ha visto?» Julián se encogió de hombros, fingiendo valentía. «¿Y qué? ¿Que denuncie que tendemos ropa?» Carmen no respondió. Porque había aprendido algo. Hay personas que no necesitan pruebas, solo necesitan oportunidad. Los días siguientes fueron una coreografía nueva. Lunes en casa de Matilde, martes en casa de Eusebio, miércoles en el colmado de Manolo. Pequeños grupos, pocas voces, risas contenidas. El barrio volvió a sentir esa electricidad bonita de comunidad, pero ahora era clandestina, y lo clandestino siempre tiene un sabor a metal en la boca, y sin embargo empezó a ocurrir algo que nadie esperaba. Al dividirse, la gente hablaba más. En grupos pequeños, el silencio se agrietaba. En casa de Matilde, una vecina dijo: «Mi cuñado escuchó en la radio de fuera que…» y se detuvo, como si acabara de pisar un clavo. Matilde miró a todos con ojos grandes. «No digas eso aquí». La vecina se corrigió, nerviosa. «Que hay turistas que vienen con dinero, y eso es bueno». Todos rieron, pero era una risa que no limpiaba, sino que ensuciaba más. En casa de don Eusebio, el viejo soltó una frase durante una pausa del programa, sin mirar a nadie. «La paz no se repite tanto cuando es verdadera». Nadie respondió, pero la frase quedó flotando como una mosca imposible de espantar. En el colmado de Manolo, donde siempre había ruido, la conversación se desvió hacia lo cotidiano. Precios, trabajo, bodas, y aún así, al final de la noche, Manolo, el payaso del barrio, se acercó a Julián y le dijo en voz baja: «Oye, lo de la nota esa, ¿te la dejaron a ti también?» Julián se quedó helado. «¿También?» Manolo asintió. «A mí me dejaron una parecida». «No juegues a ser listo». Escupió la frase con desprecio. «¿Quién hace eso? ¿Quién se cree con derecho?» Julián sintió que el plan de repartir la pantalla no había dispersado la vigilancia, la había multiplicado. Era como si ahora hubieran abierto 3 patios en vez de 1. Esa noche, en casa, Carmen y Julián discutieron sin levantar la voz. Era una pelea de susurros, que es la peor. No descarga, solo acumula. «Nos van a cortar el cable», dijo Carmen. «No pueden», dijo Julián. «No es ilegal tender un cable». «No necesitan que sea ilegal», respondió ella. «Solo necesitan que tú te asustes». Y allí llegó otro giro. La verdadera batalla no era por el televisor, era por el nervio. ¿Por quién controla tu pulso? Luis, desde el pasillo, escuchaba y ardía, porque él ya no veía el televisor como un objeto, lo veía como un símbolo. Si podían decidir quién se sentaba en un patio a reír, podían decidir cualquier cosa. Y entonces Luis cometió el error típico de un chico de 12 años con corazón grande. Decidió ser valiente sin entender el precio. La noche siguiente, en casa de Matilde, mientras la gente veía un programa musical, Luis se escabulló hacia la cocina. En la mesa estaba el aparato de radio de Matilde, viejo, con dial gastado. Luis lo encendió con un clic suave, giró la rueda, despacio, buscando esa textura distinta que había escuchado una vez en su casa. La estática le cosquilleó en los dedos. De repente, una voz extranjera apareció, tenue pero real. Luis se inclinó, fascinado. Una frase se coló nítida: manifestación. Luego otra: universidad. Luis sintió que estaba robando fuego. No se dio cuenta de que Ana lo había seguido. «¿Qué es eso?», susurró ella. «Shh», dijo Luis. «Es de fuera». Ana sonrió como si le hubieran contado un secreto mágico, y ese fue el problema. Cuando un secreto parece juego, se te escapa. Ana volvió al salón, emocionada, y sin mala intención soltó, con su voz limpia: «Luis ha puesto una radio de fuera». La música del programa siguió sonando, pero en el salón se hizo un silencio que la atravesó. Matilde se levantó como si le hubieran echado agua hirviendo. «¿Qué has dicho?», le susurró a Ana, agarrándola del brazo. Ana se encogió, asustada. Que era bonito. Los adultos se miraron. Nadie quería ser el primero en reaccionar, porque reaccionar era elegir un bando, y el bando equivocado te costaba caro. Matilde apagó la radio de golpe y miró a Luis con una mezcla de terror y rabia. «¿Estás loco?», murmuró. «Aquí no». Luis quiso explicar, quiso decir, solo era una voz. Quiso decir, tenemos derecho. Pero las palabras se le quedaron atrapadas, porque de pronto vio el rostro de Roberto en su mente, aunque Roberto no estaba allí. Vio la inspección, vio la nota, vio el papel de registro,
y entendió que su valentía había sido una piedra lanzada a un cristal ya agrietado. La velada terminó temprano. La gente se fue sin despedirse bien. Matilde, pálida, cerró con llave. «Esto no puede volver a pasar», le dijo a Carmen cuando ella fue a recoger a sus hijos. «¿Me oyes? No puede». Carmen sintió vergüenza y miedo, pero sobre todo sintió otra cosa. Asco, no hacia Matilde, sino hacia el sistema que había convertido una radio en un crimen moral. En el camino de vuelta, Ana lloraba. «Yo no quería», decía. Carmen la abrazó fuerte. «Lo sé, pero hay gente que vive de convertir lo inocente en culpa». Julián, cuando se enteró, explotó. No a gritos, porque en esa casa ya nadie gritaba. Explotó en silencio, golpeando la mesa una vez, fuerte, como si quisiera partir el miedo en dos. «Te dije que no», le soltó a Luis con la voz rota. «Te dije que no juegues con eso». Luis apretó los puños. «¿Y entonces qué hacemos? ¿Nada? ¿Solo mirar y aplaudir?» La frase fue una bofetada. Porque era verdad, y la verdad en ese tiempo era un animal peligroso. Si lo sueltas, muerde. Carmen intervino, suave pero firme. «Hacemos lo que podamos sin entregar la vida por un gesto». Luis la miró con rabia. «¿Eso es lo que quieren? ¿Que hagamos lo que podamos? Que sea poco». Y allí, en la cocina humilde, se encendió el conflicto más grande de la historia. El choque entre la prudencia adulta y la sed de libertad infantil. En la España de Franco, esa pelea se daba en miles de casas sin que nadie la filmara. Pasaron 2 días de calma tensa, y entonces llegó el golpe. Una tarde, Chispa apareció en la puerta de los Morales, con la cara desencajada. «Han venido al colmado», dijo sin saludar, preguntando por el cable. «Por la tendedería, ya me entiendes». Julián sintió que el estómago se le vaciaba. «¿Quién es?» Chispa no dijo el nombre, porque a veces el nombre ya es una amenaza. «Y han cortado la luz un rato. Incidencia técnica». Hizo comillas en el aire. «Han dejado claro el mensaje». Carmen miró el televisor. La caja negra parecía más pesada. «Nos están empujando a volver al patio», susurró. Chispa asintió. «O a apagarlo, o a registrarlo, o a pelear». Julián respiró hondo, se levantó, fue al armario, sacó la libreta de pagos, la abrió por la página donde había guardado la nota sin firma, la leyó otra vez. «¿Sabéis qué es lo peor?», dijo. «Que el televisor lo pagamos nosotros, pero el miedo nos lo cobran gratis». Esa noche, Julián tomó una decisión que parecía absurda, casi suicida, y por eso mismo era un twist perfecto. Volvió a abrir el patio, sí. Después de dividirse, después de esconderse, después de tensar el hilo, Julián decidió hacer lo contrario, convertir el patio otra vez en plaza, no por ingenuidad, sino por cálculo. Si iban a vigilarlos, prefería ver la vigilancia de frente. Carmen lo miró como si lo estuviera perdiendo. «¿Estás seguro?» Julián apretó la mandíbula. «Quiero que, si vienen, nos vean como lo que somos. Vecinos mirando un programa. Quiero que no puedan decir que ocultamos. Quiero que el miedo deje de dictar la forma de nuestras noches». Era una apuesta peligrosa. Y el barrio, cuando se enteró, reaccionó con una mezcla de alivio y pánico. El alivio de volver a lo conocido, el pánico de volver al foco. Las sillas reaparecieron. Las pipas volvieron. Manolo trajo una botella de vino. Matilde llegó con los ojos hinchados, pidiendo disculpas sin decir perdón. Don Eusebio se colocó cerca de la puerta, como siempre. Pero esa noche tenía una rigidez distinta. Como si hubiera decidido quedarse, aunque el mundo lo empujara fuera. Y Roberto, por supuesto, apareció, puntual, sonriente, perfectamente colocado al fondo. El programa comenzó. Un concurso. Risas, música. Por un momento, el patio volvió a parecer lo que había sido. Una familia extendida, una comunidad pobre pero viva, gente aferrándose a la alegría, hasta que, en mitad de una pausa publicitaria, alguien apagó la luz del patio desde el cuadro general. De golpe, la pantalla se quedó negra, el patio se llenó de un murmullo nervioso. Alguien dijo, «Otra vez la luz». Otro dijo, «Siempre igual», como si fuera un simple fallo, pero Carmen sintió la verdad en la piel. Aquello no era un accidente, era un aviso teatral, una manera de decir, «Podemos apagaros cuando queramos». Y entonces, en la oscuridad, se oyó una voz que no era de vecino, ni de niño, ni de mujer del barrio, una voz masculina, seca, cerca de la puerta. «Buenas noches». La luz volvió, pero ahora la puerta estaba ocupada por 2 hombres, no los mismos de la inspección anterior. Estos tenían otra energía, menos educación,
más costumbre de mandar, uno llevaba una carpeta. El otro tenía las manos grandes, vacías, que es la forma más inquietante de unas manos. Julián se levantó, Carmen se puso de pie también, sin pensar. Luis, con el corazón golpeándole las costillas, sintió que algo irreversible estaba a punto de pasar. «Hemos recibido una queja», dijo el de la carpeta, «que aquí se captan emisiones no autorizadas, que se altera el orden, que...». Se detuvo, mirando el patio, recreándose en el poder de esa palabra, queja, porque una queja puede ser una piedra lanzada por cualquiera, y aún así derribar una casa entera. Roberto, al fondo, permanecía quieto, pero Carmen vio un destello minúsculo en su rostro, una satisfacción limpia, como quien ve llegar un tren que él mismo ha llamado. El hombre de la carpeta continuó. «A partir de hoy, queda prohibida cualquier reunión sin autorización previa, y el aparato», señaló el televisor, «quedará precintado si se repite». Precintado, la palabra sonó como secuestro. Manolo, el del colmado, intentó reír, como siempre, para aliviar. «Pero si estamos viendo un concurso. Mire, mire qué cara tiene el presentador». El hombre ni lo miró. «No estamos aquí por el presentador». Carmen sintió que el asco le subía por la garganta. La escena era grotesca, hombres con carpeta y autoridad interrumpiendo una noche de vecinos como si la alegría fuera contrabando. Y entonces Ana, otra vez Ana, hizo lo que solo hacen los niños y los locos. Dijo la verdad en el peor momento. «¿Quién se ha quejado?», preguntó con voz clara. «Si aquí todos venimos». Silencio. El patio contuvo el aire. Julián cerró los ojos un segundo, como si quisiera detener el tiempo. El hombre de la carpeta sonrió, sin humor. «Eso no te importa, niña». Pero Ana insistió, porque a los 8 años el miedo todavía no ha terminado de enseñarte modales. «¿Ha sido Roberto?». No fue una acusación calculada, fue intuición pura. La intuición que huele la podredumbre debajo del perfume. Roberto levantó las cejas, teatralmente ofendido. «Ana, por favor». Y la escena se volvió insostenible, porque de pronto el patio entero miró a Roberto. Todas esas miradas que durante semanas lo habían evitado, ahora lo clavaban en su silla como agujas. Roberto tragó saliva. Los hombres de la puerta se tensaron, el de las manos grandes dio un paso. Se acabó. Todos a sus casas. Ahora, Julián, con una calma que Carmen nunca le había visto, se adelantó. «¿Van a precintar el televisor?». El hombre de la carpeta lo miró como se mira a alguien que no ha entendido su lugar. «Depende de ti». Y esa fue la amenaza final, la más asquerosa. «Depende de ti». Como si la culpa fuera una elección personal, como si el poder solo reaccionara cuando tú lo provocas. Los hombres se fueron dejando la promesa en el aire. El patio se dispersó en silencio, como un rebaño después de ver al lobo. Nadie se despidió. Nadie se atrevió a mirar demasiado a Roberto, salvo don Eusebio, que lo miró con una tristeza que parecía antigua. Cuando quedaron solos, Julián cerró la puerta con llave. Carmen se apoyó en la pared. Luis temblaba de rabia. Ana por primera vez no lloraba. Estaba quieta, como si acabara de aprender una palabra nueva llamada traición. Julián se acercó al televisor apagado y lo tocó con la punta de los dedos. «Nos lo van a quitar», dijo. Carmen respiró hondo. «No solo eso», respondió. «Nos van a quitar el barrio si dejamos que esto nos rompa». Y entonces ocurrió el twist más duro de todos. Alguien llamó a la puerta otra vez. 2 golpes, no 3. Como un código. Julián abrió apenas una rendija. Era Roberto. Solo. Sin sonrisa. Con la cara pálida. «Necesito hablar», dijo rápido. «A solas». Carmen sintió una oleada de odio. Luis dio un paso adelante, dispuesto a lanzarse. Ana se escondió detrás de su madre. Julián dudó un segundo, y luego, contra todo instinto, abrió. Roberto entró y cerró la puerta. Miró el televisor como si le diera vergüenza. Después miró a Julián, y por primera vez desde que había aparecido, su voz tembló. No era así como tenía que pasar. Carmen se quedó helada. «Ah, ¿no?», escupió. «¿Y cómo tenía que pasar? ¿Con música de fondo?». Roberto levantó las manos como pidiendo calma. «Escuchad. Yo no soy quien creéis». Luis soltó una carcajada corta, llena de veneno. «Eres exactamente quien creemos». Roberto tragó saliva y dijo la frase que cambió el aire de la habitación. «Si no hago informes, me hunden a mí». Silencio, un silencio pesado. Carmen sintió una repulsión nueva, más compleja. El asco a la traición mezclado con el asco a la maquinaria que convierte a la gente en engranajes. «¿Informes?», susurró Julián.
Roberto asintió, derrotado. Yo entré por necesidad. Mi padre se mordió la lengua, como si la historia fuera peligrosa hasta para él. Me dieron a elegir, colaborar o desaparecer. Carmen lo miró con una frialdad que dolía. Y elegiste que desapareciéramos nosotros. Roberto cerró los ojos un segundo. No, elegí sobrevivir. Como todos. Esa frase fue un golpe, porque era verdad. Y la verdad, otra vez, era un animal que muerde. Roberto dio un paso hacia Julián. Os aviso porque mañana vendrán, no a asustar, a llevarse el aparato. Y puede que a alguien. Julián sintió que el pecho se le cerraba. ¿A quién? Roberto miró hacia el suelo. Han escrito un nombre. Don Eusebio. Carmen dejó escapar un sonido que no era palabra. ¿Por qué? Por viejo, por hablar raro, por salir en conversaciones, porque alguien dijo que... Roberto se interrumpió, aterrado. Yo no dije nada grave, lo juro, pero a veces no hace falta... Les basta con que existas. Julián apretó los puños. ¿Y tú vienes aquí a... ¿Qué? ¿A limpiar tu conciencia? Roberto negó con desesperación. Vengo a deciros que os vayáis, que escondáis el televisor, que no estéis mañana. Carmen dio un paso hacia él, con la mirada encendida. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Roberto la miró, y en sus ojos había un miedo auténtico. Yo ya estoy dentro. Si intento salirme, no terminó. Luis temblando dijo. Entonces ayúdanos de verdad. Dinos dónde, cuándo, cómo. Roberto vaciló, y en esa vacilación se jugaba todo. Finalmente susurró. Mañana, al amanecer, 2 hombres. Uno con carpeta, otro con manos grandes. Vienen con orden. Y... tragó saliva. Alguien más, no del barrio. Julián sintió que la casa se encogía. Roberto se giró hacia la puerta. «¿No me habéis visto?», dijo, repitiendo la frase de don Eusebio, como si ahora la entendiera por fin. «Si preguntan, yo no he estado aquí». Y antes de que Carmen pudiera responder, Roberto salió y se perdió en la escalera. Se quedaron los 4 en silencio. El televisor, apagado, parecía un cadáver brillante. Julián respiró hondo. «Tenemos horas», Carmen asintió, «y tenemos que decidir algo más importante que esconder una caja», dijo. «Tenemos que decidir si salvamos a don Eusebio o si nos salvamos nosotros». Luis, con la cara húmeda, dijo. «Podemos hacer ambas». Carmen lo miró, y en esa mirada había orgullo y terror. Eso es lo que te hace humano. Y lo que te puede matar. Afuera, el barrio dormía. Dentro, la familia Morales se movió como si estuviera preparando una fuga. No era una fuga de película con coches y disparos, era peor. Era una fuga doméstica, con mantas, con tornillos, con una antena que de pronto pesaba como una cruz, y mientras Julián desmontaba el televisor, Luis vio algo que le dejó sin aire. En la parte trasera, pegado con cinta, alguien había colocado un pequeño papelito que no estaba antes, un papel minúsculo, doblado, escondido donde nadie mira. Luis lo despegó. Lo abrió, era otra nota, escrita con la misma letra que la primera. Solo decía, «Te crees que eliges, pero ya has sido elegido». Julián se quedó mirando la nota como si fuera un insecto venenoso que pudiera saltarle a la cara. «Te crees que eliges, pero ya has sido elegido». No era solo amenaza, era un retrato, un recordatorio de que, en aquel tiempo, la libertad era algo que te medían desde fuera. Como una talla, Carmen, sin pedir permiso, se la quitó de los dedos y la leyó 2 veces. La segunda, más lenta, como quien mastica un hueso, para ver si queda algo de carne. «Esto no lo ha puesto un fantasma», dijo. «Alguien ha tocado nuestro televisor. Alguien ha estado dentro de nuestra casa sin entrar por la puerta». Luis sintió un golpe de náusea. El asco no era solo por la nota. Era por la intimidad violada, por la idea de que hasta el polvo de su salón podía ser prueba. Julián no respondió. Simplemente siguió trabajando. Desenchufó, desmontó, aflojó tornillos. El televisor era pesado, torpe, como una caja fuerte sin dinero dentro. Mientras lo bajaban con cuidado, Ana miraba todo con los ojos abiertos, como si le hubieran cambiado el cuento por una película de miedo. «¿Lo vamos a tirar?», preguntó, casi ofendida, como si el aparato tuviera alma. Carmen se agachó a su altura. «No, cielo, lo vamos a esconder, como se esconden las cosas que a veces nos hacen daño y a veces nos hacen compañía». Esa frase era triste, pero Carmen la dijo con un tono firme, casi alegre, porque había decidido una cosa. Si el miedo iba a vivir, en su casa, al menos no iba a mandar. En el barrio, de madrugada, el silencio era distinto. No era el silencio de descanso,
Era el silencio de manos quietas, de persianas cerradas, de respiraciones pequeñas. Julián abrió la puerta del edificio apenas, miró a ambos lados, nada. Solo la calle con farolas enfermas y un perro flaco rascándose. Chispa los esperaba en la esquina, envuelto en su chaqueta, con esa cara de «estoy aquí pero no existo». «¿Lo tenéis?», susurró. Julián asintió. Entre los tres cargaron el televisor como si fuera un cuerpo. Bajaron por el portal sin encender luces. Cada escalón crujía como un delator. Luis llevaba la antena enrollada y un manojo de cables, apretándolos contra el pecho, como si fueran un tesoro sucio. «¿Dónde?», preguntó Carmen. Chispa hizo un gesto con la cabeza. «En la trastienda del colmado. Manolo tiene un hueco detrás de los sacos de harina». Y se tragó una palabra. «Hay otra cosa». «¿Qué otra cosa?», dijo Julián. Chispa dudó. Eso ya era mala señal. Manolo consiguió uno viejo, roto, de esos que nadie quiere. Si vienen, verán un televisor. No el vuestro, un plan de intercambio, una trampa doméstica, un truco de feria contra una maquinaria de Estado. Era ridículo. Y por eso mismo tenía una belleza feroz. ¿Y don Eusebio?, preguntó Carmen sin rodeos. Chispa apretó los labios. Está despierto. Dice que no va a correr, que ya corrió demasiado en su vida. Carmen sintió que le ardían los ojos. Entonces iremos. No hubo discusión. Cuando uno ya está asustado, el único lujo que queda es decidir qué miedo eliges. Llegaron al colmado de Manolo, que olía a bacalao y a madera húmeda. Manolo los abrió sin hablar, con ojeras profundas, pero con esa energía exagerada de quien intenta mantener el chiste en pie, aunque le tiemblen las piernas. «Hombre», susurró casi como una broma, «¿traéis la estrella del barrio?». Ayudó a meter el televisor en la trastienda. Lo empujaron detrás de sacos, cajas de galletas y un cartel de «Se fía a los conocidos». Carmen miró ese cartel y pensó con amargura. En aquel país a veces se fiaba pan, pero no se fiaba la verdad. Manolo señaló el aparato viejo, roto, con una grieta en la pantalla. «Este es el mártir», dijo. «Si se lo llevan, que se lo lleven. Que disfruten la nieve». Luis, a pesar de todo, soltó una risa nerviosa. La risa le salió como un estornudo, y fue importante, porque por un segundo volvió a ser un niño. Carmen se acercó a Manolo. «¿Dónde está don Eusebio?». Manolo señaló la puerta. «En su casa, sentado, como si esperara al cartero». Fueron hasta la casa de don Eusebio. El viejo los recibió con el abrigo puesto, como si ya estuviera listo para marcharse, o para quedarse a propósito. «No me miréis así», dijo antes de que nadie hablara. «La edad sirve para una cosa, para que te dé menos vergüenza el miedo». Carmen le tomó la mano. «Roberto dijo que venían por ti». Don Eusebio asintió despacio. «¿Roberto?», repitió como si el nombre le pesara. «Ese chico». Se calló y luego añadió. «Os voy a contar una cosa, y os va a fastidiar». Se sentaron en la cocina. Ana se acurrucó en una silla. Luis se apoyó en la pared. Julián permaneció de pie, inquieto. Don Eusebio habló sin melodrama, como quien ya ha llorado lo suficiente en su vida. «Yo no soy solo un viejo que cojea. Yo fui joven, y fui imprudente». Miró el suelo. «Tuve un amigo que desapareció, y yo me quedé. Y para quedarme», respiró hondo, «aprendí a callar, aprendí a aplaudir cuando tocaba, aprendí a no ver». Carmen sintió un escalofrío. Era la confesión más común y más terrible de aquella época. «Para vivir aprendí a no ser yo». Don Eusebio continuó. «Y un día, hace años, me pidieron que dijera cosas, que señalara. Yo no señalé, pero tampoco grité». Levantó la vista. «Y eso, niños, también es una forma de culpa». Ana lo miraba como si escuchara una historia de monstruos. Luis no podía apartar los ojos. «¿Por qué nos lo dices ahora?», preguntó Julián. Don Eusebio sonrió, cansado, «porque la gente como Roberto no nace mala. La fabrican, igual que me fabricaron a mí, y porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, quiero elegir yo, aunque sea tarde». Carmen entendió al instante lo que el viejo quería decir. Tragó saliva. «¿Quieres que te vayamos a esconder?». Don Eusebio negó con la cabeza. «No, quiero que hagáis algo más útil. Quiero que si vienen, no os lleven a vosotros por intentar salvarme. Quiero que tengáis una coartada limpia». Julián apretó los puños. «¿Y tú?». Don Eusebio se encogió de hombros, como si hablara del tiempo. «Yo les diré lo que he dicho toda mi vida. Nada, y esta vez lo diré mirándolos a los ojos». Carmen sintió rabia, amor y desesperación mezclados. Era una mezcla tan humana que dolía. «No podemos dejarte solo».
Don Eusebio alzó un dedo. Sí podéis, porque no me dejáis solo. Me habéis sentado aquí con vosotros. Me habéis escuchado. Eso, en esta España, ya es compañía. Se hizo un silencio raro, casi sagrado, y entonces sonó un sonido exterior, un motor lejano, no un coche cualquiera. Un motor que se detiene y vuelve a arrancar, como quien ajusta su presencia. Chispa entró por la puerta sin llamar, pálido. Ya vienen, susurró. El amanecer todavía no había terminado de pintar la calle. Julián miró a Carmen, Carmen miró a los niños, Luis ya estaba temblando de rabia, Ana abrazaba su muñeca como si fuera un amuleto. Al colmado, dijo Julián. Corrieron con pasos contenidos, no por deporte, sino por miedo a despertar el barrio. O a despertarlo demasiado. Manolo ya tenía la persiana medio bajada, como si la tienda también quisiera esconderse. Dentro, les hizo un gesto. Rápido, se metieron en la trastienda. Desde una rendija podían ver la calle, y entonces los vieron. Dos hombres, uno con carpeta, otro con manos grandes, y un tercero, trajeado, con el pelo bien peinado, que no caminaba como del barrio. Caminaba como de despacho, como de alguien que no pisa barro. Se detuvieron frente al colmado. El de la carpeta habló con Manolo como si le hablara a un mueble. Venimos por el aparato. Manolo se puso su mejor cara de tonto. ¿Qué aparato? Yo vendo garbanzos. El de las manos grandes dio un paso y levantó la persiana con una facilidad humillante. Entraron. El colmado, con sus olores y sus precios, se convirtió en escenario. Nos han informado de una emisión irregular, dijo el trajeado, mirando alrededor con asco, como si el bacalao le ofendiera. Y de reuniones no autorizadas. Manolo abrió las manos. Aquí se reúne la gente para comprar pan. El trajeado clavó la mirada en él. No se haga el gracioso. Y como si el guión ya estuviera escrito, el de la carpeta señaló hacia la trastienda. Ahí, Julián sintió que el corazón se le paraba. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién había hablado? ¿Roberto? ¿La nota? ¿La pared oyente? Manolo tragó saliva, y en ese segundo Carmen vio algo que no había visto nunca. El payaso del barrio se convirtió en un hombre dispuesto a hacer de pared humana. Ahí solo hay sacos, dijo Manolo, y su voz ya no tenía broma. El de las manos grandes lo apartó con un empujón que no parecía violento, pero era humillante. Un gesto hecho para recordar jerarquías. Abrieron la trastienda. El trajeado dio un paso, miró el televisor viejo, roto, con la pantalla agrietada, lo examinó como un médico que no quiere tocar al enfermo. ¿Esto es? Preguntó irritado. Manolo fingió sorpresa. Ah, ese trasto. Me lo dejaron. No vale ni para pisapapeles. El hombre de la carpeta frunció el ceño. Miró el aparato, miró los cables, miró alrededor. ¿Dónde está el otro? Soltó de pronto sin máscara. Ahí se cayó el teatro. Carmen sintió un golpe de hielo. Ya no buscaban un televisor, buscaban un desafío. Julián apretó los dientes. Luis sintió que iba a explotar, y entonces ocurrió el twist más inesperado. Desde la puerta del colmado entró Roberto. Sin sonrisa, sin esa calma de estatua, entró como alguien que viene a romper algo por dentro. Su cara estaba sudada, pálida. «No hay otro», dijo demasiado rápido. «Se lo juro. Yo lo comprobé. Es este». El trajeado giró la cabeza hacia Roberto, como si fuera un perro mirando a su dueño. «¿Tú lo comprobaste?» Roberto asintió, tragando saliva. «Sí, señor». Carmen, escondida, sintió una mezcla imposible. Odio y sorpresa. ¿Roberto estaba defendiéndolos? ¿O intentando tapar su propia mentira? El de las manos grandes miró el televisor roto con desprecio. «Nos están tomando el pelo». Roberto dio un paso hacia él, temblando. «No, es que el aparato de los Morales se estropeó. Lo bajaron. Se quedó ahí. Nadie se reúne ya. La mentira era mala. Torpe. Por eso era creíble. Las mentiras perfectas huelen a ensayo». El trajeado se acercó a Roberto, lo miró de arriba abajo, y Carmen vio algo aterrador. El poder no necesita gritar, solo necesita acercarse. «Tú me dijiste otra cosa». Roberto bajó la mirada, y ahí se jugó la vida de todos. En la mirada baja de un informante, «Me equivoqué», susurró Roberto. El trajeado sonrió, pero fue una sonrisa de castigo. Aquí nadie se equivoca. En ese momento, el de la carpeta agarró el televisor viejo por el lateral. «Nos lo llevamos». Por precaución, Manolo dio un paso. «Pero si no es mío». El de las manos grandes lo empujó otra vez, más fuerte. Manolo se golpeó contra el mostrador,
Se oyó el ruido seco de una caja de galletas cayendo al suelo, un sonido ridículo en una escena horrible, y de pronto, desde la calle, alguien gritó: ¡Eh! Era una voz de mujer. Matilde había llegado con una bolsa de pan, vio a los hombres dentro, vio a Manolo en el suelo, y algo en ella cambió. La Matilde que defendía a Roberto, la Matilde que pedía «no te metas», se convirtió en una vecina con sangre. «¿Qué hacen?», gritó, y su grito rompió el silencio del barrio como un cristal. Se abrieron ventanas, se levantaron persianas, cabezas asomaron, la calle empezó a llenarse de ojos, el trajeado salió a la puerta y alzó la voz controlada: «Dispersen, no hay nada que ver». Y ahí pasó algo que nadie había previsto. La gente no se dispersó. No por valentía épica, por curiosidad primero, por indignación después, por cansancio al final, porque la injusticia, cuando la ves demasiado cerca, te empuja incluso si eres cobarde. Don Eusebio apareció en su puerta, cojeando, con el abrigo puesto. «Sí que hay que ver», dijo, alto, claro, «hay que ver cómo se llevan hasta lo roto». El trajeado lo miró. Reconocimiento, un nombre en un papel. «¿Usted?», dijo señalándolo. «Venga aquí». La calle contuvo el aire. Don Eusebio dio un paso, y luego otro. Cojeaba, pero caminaba recto. Se acercó como quien va a reclamar algo que le deben desde hace años. «¿Me busca?», preguntó. El trajeado abrió la carpeta, sacó un documento. «Hay informaciones sobre usted. Actividad subversiva. Comentarios». Don Eusebio sonrió, y esa sonrisa fue la cosa más extraña de todas. Una sonrisa tranquila. «¿Comentarios?», repitió. «¿Sabe cuál es mi comentario? Que ya estoy viejo para tener miedo de ustedes». El de las manos grandes avanzó. Roberto, de pronto, se interpuso instintivamente, como si su cuerpo reaccionara antes que su cabeza. «No haga tonterías», le dijo el hombre grande a Roberto, apartándolo. Roberto tropezó hacia atrás. Por un segundo estuvo a punto de caer. Luis, desde la rendija, vio su cara. No era la cara de un villano, era la cara de alguien atrapado. El trajeado se acercó a don Eusebio. «Usted viene con nosotros». Don Eusebio miró alrededor, a las ventanas, a los vecinos, al colmado, al televisor roto que ya sostenían como trofeo, y entonces soltó su última bomba, no de pólvora, sino de palabras. «¿Sabéis por qué repiten tanto paz?», preguntó mirando a la gente. «Porque la paz de ellos necesita nuestro silencio. Y yo», respiró hondo, «ya he callado suficiente». La frase cayó como un relámpago. Nadie aplaudió, nadie se rió, pero algo se encendió en los ojos del barrio, no una revolución, algo más humilde, una dignidad de patio. El de las manos grandes agarró a don Eusebio del brazo. Don Eusebio no se resistió con fuerza, solo se sostuvo, como un árbol viejo. Carmen, escondida, apretó la mano de Ana tan fuerte que la niña hizo un gesto de dolor. Julián estaba rígido, conteniendo el impulso de salir. Luis temblaba de rabia pura. Y entonces, otro twist. La voz que rompió el momento no fue de Julián, ni de Carmen, ni de un héroe imaginario. Fue de Roberto. «¡Basta!», gritó. El trajeado se giró hacia él, furioso. «¿Qué has dicho?». Roberto tragó saliva y su garganta parecía a punto de romperse. «¿Qué basta?». «¿Qué?». Miró a don Eusebio, luego al barrio. «Que aquí no hay nada. Que me usaron para...». Se le quebró la voz. «Que yo escribí cosas que no eran. Que yo... Era una confesión suicida. Una confesión que olía a desesperación». Carmen sintió asco y compasión mezclados, como si el corazón no supiera qué hacer con tanta suciedad. El trajeado se acercó a Roberto, casi pegándole la cara. «Tú... no hablas». Roberto temblaba. «Pues hoy hablo». Hubo un segundo de pausa. Un segundo donde el mundo decide hacia dónde cae. El de las manos grandes soltó el brazo de don Eusebio para agarrar a Roberto. Fue rápido. Una mano en el cuello de la camisa. Un tirón. Roberto jadeó. Y el barrio hizo algo mínimo y gigantesco. Se acercó un paso. Solo uno. Pero 100 personas dando un paso es una ola. «Suéltalo», gritó Matilde, y su voz tenía lágrimas y rabia. Manolo, con el labio roto, se levantó. «Aquí no», dijo, y por primera vez en su vida no sonó a chiste. El trajeado miró la calle, miró las ventanas, miró la ola de ojos, y ahí apareció el instinto real del poder. No pelear cuando la escena se vuelve pública, porque lo público deja huella. Soltaron a Roberto con brusquedad. Don Eusebio se sostuvo en su bastón. El trajeado cerró la carpeta con violencia.
Esto no queda así, dijo, y su voz era un susurro venenoso. Se llevaron el televisor viejo, roto, como si fuera una victoria, y se fueron con pasos rápidos, sin mirar atrás demasiado, porque por primera vez el barrio estaba mirando de frente. Cuando el motor se perdió calle abajo, el silencio se rompió con respiraciones, con suspiros, con un murmullo de «madre mía», que era alivio y miedo a la vez. Roberto se quedó en medio de la calle, con la camisa arrugada, la cara pálida, la mirada perdida. Matilde se acercó a él y sin decir nada le dio una bofetada. Sonó fuerte. «Por tu culpa», le gritó con voz rota. «Por tu culpa casi se llevan al viejo». Roberto no se defendió, solo bajó la cabeza. Don Eusebio dio un paso hacia Roberto y levantó una mano. Matilde se quedó helada. Don Eusebio no lo golpeó. Le colocó la mano en el hombro, pesada, lenta. «Ya está castigado», dijo. «Vivir con eso es castigo suficiente». Carmen sintió que le faltaba el aire. Esa misericordia le pareció más poderosa que cualquier grito. También le pareció injusta, y aún así, comprendió. Julián salió por fin de la trastienda. Luis y Ana detrás. El barrio los vio. Durante semanas los habían visto como los del televisor. Ahora los veían como los que casi pierden el televisor. Y no se rompieron. Manolo abrió los brazos, teatral, para cortar la tensión. «Bueno», dijo con voz ronca, «ya nos han quitado el espectáculo. ¿Qué hacemos ahora, ¿Nos vamos a casa a mirar la pared?» Un par de risas nerviosas aparecieron, y esa risa era medicina. Carmen miró a Julián. Julián la miró, y allí, sin decirlo, tomaron la decisión más simple y más rebelde. No iban a dejar que les robaran la costumbre de reunirse. Esa noche el patio de los Morales se llenó igual, sin televisor. Sí, sin luz azul, sin concursos, sin música de plató, solo un brasero, sillas, pipas, y la gente, al principio, no sabía qué hacer con sus manos, como si el televisor les hubiera robado el arte de estar, hasta que Ana, con 8 años y un descaro precioso, dijo: «Si no hay tele, contad algo», y la calle, que había sido una escuela de silencio, se convirtió lentamente en una escuela de historias. Manolo contó una anécdota ridícula de cuando confundió sal con azúcar. Matilde habló de su infancia y de cómo su madre estiraba el caldo con agua y orgullo. Chispa explicó cómo una vez arregló un motor con un tenedor, y don Eusebio, sentado cerca de la puerta como siempre, empezó a hablar de un amigo suyo que cantaba muy bien y que un día dejó de cantar. No dijo nombres, no hizo discursos, solo dejó la historia en el aire, como un humo que por fin podía respirar. Luis miró a su padre. «¿Ves?», susurró. «También podemos ver el mundo, sin pantalla». Julián le apretó el hombro. «Sí», dijo, «pero prométeme que lo verás con cabeza, que la valentía no sea solo fuego». Luis asintió, pero sus ojos seguían ardiendo. Roberto no apareció esa noche, ni la siguiente. Se decía en voz baja que lo habían trasladado, que había desaparecido, que lo habían guardado en un sitio donde se aprende a callar. Nadie lo sabía. La duda, otra vez, era el veneno. Una semana después, alguien dejó en la puerta de los Morales un papelito sin firma. Carmen lo encontró al amanecer. Lo abrió, tensa, esperando otra amenaza. Solo decía: «Gracias por no mirarme como monstruo. Intentaré no serlo». Carmen leyó eso 3 veces, y por primera vez lloró sin miedo a que alguien la oyera, porque el llanto también puede ser una victoria pequeña. El barrio siguió reuniéndose, algunos días con historias, otros con canciones bajitas, otros con silencio compartido, que es un silencio distinto. No el que te imponen, sino el que eliges para acompañar. Y meses después, cuando el ruido de la vigilancia bajó un poco, no porque se hubiera ido, sino porque se cansó de perseguir sombras, Julián sacó el televisor de la trastienda del colmado, lo devolvió a casa. Lo encendieron con cautela, la pantalla volvió a parpadear, nieve, pitido, imagen. Esa noche vinieron pocos vecinos, solo los de confianza. Y aún así, antes de empezar, Carmen dijo algo que le sorprendió hasta a ella. «Hoy lo vemos. Pero si alguien quiere hablar, se habla. Si alguien quiere reír, se ríe. Y si alguien quiere apagarlo, se apaga. Aquí manda el patio, no la caja». Fue una frase sencilla, pero en aquella España era una declaración de independencia doméstica. Luis sonrió, Ana aplaudió, Manolo susurró, la Carmen se ha vuelto general. Y el patio rió, una risa limpia, una risa que no pedía permiso. En la pantalla apareció el presentador, sonriente, hablando de unidad con voz de sermón.
Pero ahora la mirada del barrio había cambiado. Ya no miraban como quien se traga todo, miraban como quien aprende a separar, a distinguir, a no confundir la luz con la verdad. Carmen, por un segundo, pensó en la primera noche, cuando el patio olía a churros fríos y a cables nuevos. Pensó en el miedo, en las notas, en la carpeta, en las manos grandes. Pensó en Roberto, en don Eusebio, en la bofetada de Matilde, y entendió el final real de esta historia. El televisor fue la excusa, la época fue la jaula, pero el patio fue la llave, y esa es la imagen con la que quiero que te quedes. En plena era de Franco, bajo una luz amarilla de farola, un vecindario aprendiendo a reunirse sin pedir permiso para ser gente, con miedo sí, con contradicciones sí, con asco por lo que les obligaban a tragar, pero también con una energía obstinada, casi alegre, que decía: no nos vais a quitar el derecho a mirarnos.